porque como os decía, empecé tarde por el motivo de la falla técnica, pues el programa es bastante complicado, o al menos en la configuración es bastante complicado, y que estoy aquí para resolver las dudas. Hacía muchos días, como decíamos, que no hacíamos directos, y en este sentido, pues tengo ganas y muchas noticias también. Ha pasado mucho desde que dejé de hacer directo. Ha salido un nuevo reglamento, han salido 3 instrucciones. En fin, han salido aquí las personas que estáis en el compartido en el YouTube, pues estaréis viendo ahora mi pantalla que tenemos un montón de información nueva, instrucciones, extranjería, ¿verdad? Un montón de información nueva, y en este sentido, en materia de extranjería, pues tenemos ahora mismo 3 instrucciones, 4 ya, en el tema de los venezolanos después del reglamento, las de los estudios que acaba de salir esta semana, la estancia por estudios. Tenemos la instrucción que era en materia de las tarjetas de familiar de persona, las TFE, ¿verdad? Las tarjetas de familiar de español, y luego todo el tema de las circunstancias excepcionales. Aquí tenemos ya la primera pregunta de Patrick, que dice: te pregunta que mi hijo va a solicitar arraigo para formación. El informe de integración fue desfavorable. Ya, es que de verdad la han liado de una forma tremenda, porque al menos a nivel de política se nos vendió que esto iba a ser la panacea y que nos iban a dar facilidades de ayuda para que las personas se pudieran regularizar. Patricia, la realidad es que tendrás, una de las proposiciones que te voy a hacer es que hagas una acta notariada diciendo que la vais a mantener al hijo, eso uno, y lo segundo, hacer un escrito explicando que el informe desfavorable se debe a medios económicos, como pondrá en el informe, que el resto está integrado, si está cursando estudios, etcétera. Antiguamente o antes, los arraigos también salían así favorables, a pesar de que teníamos informes de integración desfavorables, sí salían favorables cuando se hacía el escrito, o podían salir favorables cuando se hacía el escrito explicativo de por qué habían denegado ese recurso, ese informe de integración. Y en cualquier caso, que el subconsciente me acaba de traicionar, también podéis formar un recurso a aquellas personas que tengáis que pedir o queréis pedir ese arraigo social, el nuevo arraigo social con informe de integración. Podréis hacer escrito diciendo que vais a tener cualquier tipo de mantenimiento o que tenéis medios económicos, y si no, que habéis estudiado y que estéis integrados en España. Todo esto que hablamos es importantísimo, o es bastante importante, porque de lo que se pretende, o lo que me gustaría, es que nadie se quede regulado, al menos con irregularidad, al menos mucho tiempo. Y en este sentido tenéis que actuar rápido, no os durmáis. Vamos a ver cómo va evolucionando todo el tema del reglamento, de la aplicación del nuevo reglamento, las salidas de asilo, para el tema de las personas que no hayáis desistido, pues que desistáis en la medida de lo posible, lo antes posible, y a partir de aquí, pues bueno, a partir de aquí tenéis que pedir papeles lo antes posible. Si vienen los informes de integración denegados, habrá que hacer también, que el subconsciente me traicionaba, el posible recurso contra el informe, diciendo: oye, mira, vamos a ver, que es que esto no era lo pretendido, que yo tengo todos los requisitos necesarios, y que por ese motivo, que estoy ajustando la cámara, y que por ese motivo no procede el que salga el informe de integración desfavorable. Y en este sentido, pues lo tendréis que pelear con un recurso. Voy a ver un momentico las preguntas que tengo aquí. Hola, ¿se puede hacer estancia por estudios estando ya en España? Sí, sí se puede. Lo que pasa es que el plazo se supone que es muy corto de tiempo, entonces lo que tenéis que hacer es, nada más llegáis a España, meter papeles por estudios superiores, o también en tema de lenguas oficiales, lenguas que no pueden ser nunca vuestra lengua materna, lengua del país del que venís, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardan a admitir un recurso administrativo de nacionalidad? Bueno, esa pregunta es bastante compleja, porque admitirlo vas a tener admitido en cuanto a ellos les llega en la sede, en lo que es la oficina administrativa. La pregunta es cuánto tiempo van a tardar a resolver. Yo tuve un chico ucraniano que venía con 11 años de estar bueno, creo que eran 10 en ese momento, 10 años esperando la nacionalidad española. Supuestamente se la habían denegado por una tontería, y lo que yo hice fue un recurso administrativo contra la denegación
de la nacionalidad española, pues porque entendíamos que no había motivo de denegación y que después de 10 años y que el motivo de la denegación era una cosa fuera de lugar y que no procedía en absoluto. Bien, me dieron la razón. Me dieron la razón. El tema es que tardaron como 11, 12, 13, 14 meses más a responderle el recurso. Entonces, cuando tenéis, Carlos Castillo, la situación de que os encontráis con una denegación injusta como la que estábamos hablando de los informes de integración o como lo que estamos hablando de una denegación de nacionalidad española, tenéis que valorar siempre la posibilidad, más que de recurrir, de volver a presentar trámite. Puede ser muchísimo más rápido presentar trámite, muchísimo más rápido, que no plantear un recurso. En el caso de una persona que lleva esperando 10, 11 años teniendo la razón claramente, el recurso fue favorable, nos lo estimaron, entonces no tenía sentido quizás por el riesgo de los 10 años de residencia más otros 10 años esperando. No me acuerdo cómo era el supuesto muy bien, pero llevaba muchísimo tiempo esperando la nacionalidad española, 10 años como os digo, y salió favorable, pero tenéis que valorar si volviendo a hacer introducción puede salir mucho más rápido vuestro trámite. Para las denegaciones, las personas que tenéis trámites en extranjería, es mucho más factible o pudiera ser mucho más interesante que si siempre planteéis volver a hacer introducción de trámite. Eso sería mi recomendación. Para solicitar la estancia de estudios en el primer mes de ingreso a España, exacto. Meterlo siempre en el primer mes de ingreso a España. No os la juguéis. Gracias, señorita Molón. Charlie Justo, que es un gran cliente que ya tiene muchos años con nosotros, o al menos que nos conocemos, dice, depende del tipo de trámite de la provincia. Exactamente, lo que vienen a responder es qué tipo de o cuánto está tardando un trámite, y entonces va a depender en trámites de extranjería la oficina que os lo tramita, la provincia donde se está tramitando. Somos una familia de Argentina, nos dice Paola. Yo, con nacionalidad española por la ley de memoria democrática, no estamos casados, pero es papá de mis hijos de 7, 22, 23 y 25 años, de 4, nada más y nada menos. ¿Podemos viajar y tramitar la tarjeta de familiar allí? A ver, querida Paola, de primeras te recomiendo que no. De primeras te recomiendo que lo tramites por consulado. La tarjeta familiar de español han puesto o han pedido que cuando las dos personas están fuera, que sea el extranjero como solicitante de la tarjeta por consulado. Por consulado, eso es mi recomendación. Porque a pesar de que legalmente sí está habilitado para tramitar desde España, te dice excepcionalmente, cuando los dos se encuentren en España, se podrá pedir ¿Qué pasa? Que ahí el reglamento, como está hablando de una excepcionalidad, todos los que sois familiares de españoles que estáis fuera de España, en la medida que podáis, tarjetas de familiar de español, que es el antiguo arraigo familiar o incluso el antiguo tarjeta familiar de comunitario por español, meterlo siempre por consulado. Esa es mi recomendación. Siempre que podáis, meterlo siempre por consulado hasta que veamos cómo evoluciona el trámite. Ya estamos metiendo las primeras tarjetas de familiar de español. Enseguida vamos a tener respuesta, Paola. Como sabes que te estoy advirtiendo de que te dice la normativa, el reglamento en concreto, excepcionalmente a partir del artículo 94, por favor, ahora mismo asegúrate tu visado, asegúrate tu tarjeta familiar de español y no pongáis el riesgo, porque si tienes que pagar 5 o 6 billetes de ida a España, pero 5 o 6 billetes de vuelta a España, si pasa algo, pues va a ser muy costoso. Hola, ¿podrías contarnos qué tipo de estudios tienen que hacerse? Bueno, esto es muy fácil la respuesta. Cualquier tipo de estudio que sea emitido o concedido o prestado por un centro autorizado. Todos los estudios que sean por un centro autorizado. En este sentido, fácil. Si vas a tener cualquier tipo de estancia por estudios en España, lo que tienes que validar es que tenga un código de centro. Que tenga un código de centro. Aquí voy a compartir pantalla en el YouTube. ¿Y cómo haríais? Fácil. Centros autorizados España. O vamos a empezar por aquí. Buscador de centros no universitarios. Pues aquí ya tienes el primer buscador. Sigamos adelante. Centro de Estudios Comunidad de Madrid. Pues lo mismo, aquí vas a irte a buscador de centros, como estáis viendo todos en el YouTube, y las personas de Instagram, no pasa nada, podéis ponerlos desde Google, buscador de centros educativos, y lo que vais a hacer es ir a los listados que tenéis. Es muy sencillo. Es una muy buena pregunta que os pone en el lugar donde decís, coño, pero aquí donde puedo... Uy, perdón, disculpad.
Pero aquí, ¿dónde voy a encontrar los centros? Desde Google. El centro tiene que tener un código de centro, un código que en Madrid va a empezar por 28, y en este sentido fácil. Dice, en el arraigo sociolaboral, cuando me aprueban con un contrato de 20 horas, ¿en este momento puedo tener otro de 40? Por supuesto que sí. ¿Por qué no? Para eso se te concede el arraigo. Vale guión López. Por supuestísimo que sí. Paola, muchísimas gracias a ti por estar aquí en el directo. Muchísimas gracias por apoyar el canal, espero que te he podido ayudar. Nadia Ávila, estoy en España como cónyuge, mi esposo solicitó su visado de estancia por estudios MIR. Cuidadito que es una estancia de estudios especial. Yo espero poder aplicar al MIR en un año. ¿Puedo hacerlo desde España o debo regresar a mi país? Bien, la estancia por estudios MIR desde... Ahí me estás pillando ahora mismo. En teoría desde país de origen. Porque, jolín, te pido disculpas, son estudios superiores, es desde España también. Te pido disculpas ahora mismo, te tendría que revisar el reglamento nuevo. Como estamos en un directo a doble pantalla, no voy a hacer la parada ahora, Nadia. En cualquier caso, si no, nos escribes en este sentido y yo te lo voy a resolver. En cualquier caso, te pido disculpas ahora mismo porque, como digo, estoy a doble ventana. Y si me esperas un ratito, lo que podemos hacer es que si me esperas un ratito, compartiré pantalla mientras voy buscándotelo en el reglamento, que lo tengo abierto el reglamento por si pasaba algo similar. Y lo que vamos a hacer es que te lo voy a intentar resolver sobre la marcha. Además, importante, tenemos la nueva instrucción, que era la instrucción 3, que en teoría no dice nada de esto, pero que le voy a echar un ojo también mientras vamos respondiendo las preguntas. Entonces, quédate conmigo, Nadia, que vamos a ir respondiendo tu pregunta conforme vaya mirando el reglamento, que le echaré un ojo con el ojo derecho. Lidia Elis. Quiero saber si mi arraigo familiar se puede hacer si mi madre es española por opción. No, tienes que hacerlo con tu madre. Mi abuela es nacida en España y llevo 4 años aquí. Bien. Lidia, tenemos que estar siempre al supuesto por el cual tú aplicas, ¿vale? En este sentido, es mucho más atractivo plantear qué caso o por qué supuesto tú vas a aplicar. Si en este caso, Lidia, lo que a ti te gustaría es aplicar por tu madre, pues de primeras tiene que estar, o en teoría tendrías que estar con ella. Lo digo porque yo sé que hay gente que está diciendo que no es necesario el empadronamiento, pero en teoría la normativa es clara en el espíritu o en el artículo donde se determina el espíritu por el cual se concede la tarjeta familiar de español, y es para reunirte en España con ese familiar español. Entonces la respuesta claramente es que sí. Ahora, por la abuela también podríamos pedir tarjeta, pero tenemos que estar al supuesto. ¿Tú tienes el cuidado de tu abuela? ¿Tú tienes la tutela, curatela de tu abuela? ¿Tu abuela depende de ti a nivel económico? ¿Tu abuela depende de ti a nivel físico o de cargo, de dependencia? Si la respuesta es que sí, también podríamos plantear la tarjeta en ese sentido. Además, Lidia, si ya llevas 2 años en España, porque dice, mi abuela lleva 4 años aquí. Entonces, si tú ya llevas más de 2 años en España, te puedes plantear la regularización de lo que va a ser la documentación, pues por otro tipo de arraigo, quizás un arraigo social, quizás un arraigo sociolaboral, quizás otro tipo de arraigo. Entonces, en ese sentido, pues que sepas que bueno, pues que sí, que puedes, que sí. Pero siempre y cuando tengas esos requisitos que estamos comentando. Seguimos adelante. ¿Es obligatoria la apostilla en los antecedentes penales? Siempre. Siempre. Esa pregunta es, vamos, incuestionable. Por supuestísimo que sí. Es obligatorio el tener siempre los antecedentes penales legalizados y apostillados. Ana Carvajal. Actualmente estoy estudiando virtual en una escuela española. No es universitario. ¿Vale? Pero planeo ir a hacer el último semestre las prácticas. ¿Qué visado debo tramitar? Soy de Colombia. Bien, como vas a hacer cualquier tipo de prácticas en España, la estancia por estudios, porque viene de los estudios que tú estás cursando ahora mismo. También sería cuando estás en programa, Ana, en programas de movilidad internacional. Programas de movilidad internacional, en este sentido, también vas a ir por estancia por estudios. Si son prácticas por empresa y has finalizado los estudios, ahí sí que tienes un régimen especial. Ahí sí que tendrías un régimen especial. Y esto es importante, ¿por qué?
Porque no tiene nada que ver las personas que venís a hacer la estancia por estudios a España que las personas que venís a hacer prácticas para empresa. Para empresa. Recordar que la estancia por estudios no solamente es estudiar en España, sino que implica además más estudios, implica además mucho más de lo que estamos hablando, como sería movilidad, prácticas, voluntariados y otra tipología. Vamos con Nirupan Barua. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Quiero legalizar. Tengo asilo y tarjeta roja. Estoy trabajando en un supermercado. Yo vivo en España casi hace 2 años. ¿Puedo arraigo sociolaboral? Sí. Aquí súper importante, súper importante, esa disposición transitoria que teníamos, creo que era la disposición transitoria quinta, la quinta. La estoy buscando en el YouTube para compartirosla porque es importante que tengáis el conocimiento a la mano, que ya vas a ver, querido amigo, lo que te dice. Las personas solicitantes de asilo en trámite, las personas solicitantes de asilo en trámite... Ay, disculpad un momento, que no lo estoy encontrando. Quiero compartirla para... Aquí está. Mirad lo que dice. Las personas solicitantes de asilo en trámite, dice... Se tendrá que solicitar durante los 12 meses siguientes a la entrada en vigor del nuevo reglamento, pero mirad lo que dice, Dice siempre que se tenga la resolución denegatoria o desistimiento firme en vía administrativa, o en caso también en la judicial. Pero es que además nos dice haber estado en situación irregular al menos los 6 meses inmediatamente posteriores a la presentación de la solicitud. Bien, a mí esto me parece una locura, de verdad. Esto es una auténtica locura. ¿Cómo puede ser que estuviesen pidiendo que después de que tú desistes del asilo, con lo que estamos tardando en los desistimientos en que lleguen las cartas en algunos municipios, en algunas provincias, que me pidas que estés 6 meses encima en carácter de irregularidad? Por supuesto sin poder trabajar, es que eso es obvio. Y entonces aquí la pregunta que yo me hago es, ¿y para qué han puesto una cláusula de 6 meses? Aquí, querido Nirupan, te estoy respondiendo. Esto es alucinante, alucinante. ¿Cómo puede ser? Ay, perdona, que no lo estás viendo, te lo subo en la pantalla para que lo puedas ver. Ahí ahora sí que lo vas a ver en YouTube, ¿vale? Que es que estaba cortado por la ventana. Y entonces tú dices, ¿y esto, Carlos, qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que nos están diciendo a los solicitantes de asilo que tenemos que estar 6 meses esperando? Pues yo creo que el sentido es el siguiente. Yo le he dado muchas vueltas aquí en la oficina, lo hemos hablado con los compañeros, con los amigos, con abogados, en grupos, lo hemos hablado en muchas partes. Y yo el único sentido que le encuentro es el siguiente. Estos que estáis aquí un domingo a las 8 de la tarde sois unos yonkis de la extranjería. Sois adictos a la extranjería, Pero vamos a ver, que tenéis que estar en la piscina. Aunque yo agradezco muchísimo vuestra compañía, ya lo sabéis. Durante años hemos tenido una comunidad magnífica y ha habido compartimiento. En el último directo que hicimos para clientes, hago directos especiales para clientes, más recurrentes que los directos que hago aquí, por cierto. Pues fue una magia muy bonita la que surgió en el directo, porque estaban hablando los clientes, entre ellos ayudándose, se daban consejos, se pasaron gestores, números gestores, se ayudaban entre ellos en temas de cómo se saca una postilla de Colombia, de Venezuela, cuánto tiempo les había tardado, trucos para el examen CCSE. Y en este sentido, lo que nos encontramos es que para los solicitantes de asilo os han puesto una cláusula que os obligan a estar 6 meses en estatus irregular, sin poder trabajar, que no tiene ningún sentido, y encima esperando la notificación firme. A mí esto me parece una chaladura, pero solamente tiene un sentido, y es no saturar más a las oficinas de extranjería. No saturarlas más. ¿Por qué me dices esto, Carlos, de no saturar más a las oficinas de extranjería? Por si acaso hubiese habido un boom de toda la salida de los solicitantes de asilo después de la entrada en vigor del nuevo reglamento. Se han partido el trabajo. Todas aquellas personas que solicitaron antes tienen la solicitud de desistimiento, todas las personas que tienen después han dado un margen para poder desatajar a las oficinas de asilo. Y a ver, a nivel de organización, es muy buena estrategia, querido amigo Nirupan, Ha sido muy buena estrategia y es por eso, ¿vale? Ahí he respondido tu pregunta.
Michel Khalid Lopel. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las opciones para solicitantes de asilo que a la fecha no han recibido respuesta? Joder, perdón. Disculpad. Hoy llevo 2 ya, 2 faltas. A ver, esto tienes que poner una balanza. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Cuidadito, cuidadito. Vais a tener que tomar una decisión grave, es decir, trabajo o pierdo todo con el trabajo y me espero los 6 meses. Si tú ya llevas 2 años en España, a ver, tendrás que plantearte la renuncia a toda pastilla, el desistimiento de asilo. Ahora, ¿te puedes permitir estar en España sin trabajar? Ostras, cuidado, cuidado. ¿Cuánto tiempo tienes que estar? 6 meses. Pero es que luego tienes que esperar el trámite. Entonces no solo son 6 meses, son 6 meses más el tiempo que va a durar el trámite. Ostras, que es mucho tiempo, que es mucho tiempo. Buenas tardes. ¿Se puede tramitar el TIE antes de salir el NIE? A ver. No. Se puede tramitar el NIE, un NIE provisional, antes de que tú obtengas una TIE o permiso de residencia en España. Esto es respondiendo a la pregunta de Lino. Voy a empezar mi residencia MIR en un mes y me piden el NIE. Bueno, entonces te están pidiendo el NIE, claro, te están pidiendo papeles, te están pidiendo que hagas la estancia por estudios, querido amigo. Lino Pacheco, te están pidiendo que hagas la estancia por estudios, ¿vale? Cuidadito, que esto es un tema de desconocimiento legal, para que no te confundas, para que no llegues a algún tipo de error. Volvemos a las preguntas. Alberto, esposa cubana, de 2 años de residencia en 26 y matrimonio registrado desde noviembre del 24. ¿Mejor solicitar nacionalidad en febrero por residencia o el 11 por matrimonio? En febrero, Alberto. Es decir, las personas que estéis casados con un español, pero podéis aplicar a nacionalidad española por residencia, tanto por la vía del matrimonio por español o por ser iberoamericano, sin dudarlo, por iberoamericano es mucho más rápido, sin dudarlo. Los trámites por iberoamericano van de 6 a 9 meses, de 6 a 9 meses. Los casados con españoles están tardando unos 12 meses aproximadamente. 12 meses aproximadamente. En este sentido, la respuesta, querido Alberto Balbuena, querido amigo, está clarísima. Por favor, dile a tu esposa que aplique a partir de 2 años en España por iberoamericano, porque sí están saliendo más rápido. Dice Repueblas: Carlos, gracias por el trabajo que hacéis cada día. A vuestro lado siempre. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias, equipo de Tu Repueblas. Una labor increíble en temas de extranjería. Muchísimas gracias, José Luis. Insisto nuevamente. Gracias. ¿En agosto no trabaja extranjería? Sí trabaja extranjería. Esta pregunta es muy común. Lo que pasa es que hay menos funcionarios en las oficinas de extranjería, y lo que supone que haya menos funcionarios en las oficinas de extranjería es que los trámites van más lentos, es que se atasca extranjería, y en este sentido simplemente las resoluciones van más lentas, pero no es que cierren de verano, no es que se cierre por eso. Ave Fénix nos pregunta: soy Ruth María de Colombia. Gracias, Ruth, muchas gracias por escribirnos. ¿Cuáles fueron los cambios de la reagrupación familiar? Tengo 2 hijos en España con ciudadanía española por matrimonio. Pues ya está, perfecto. Simplemente tú vas a pedir tu visado, que es lo que me estás preguntando. Sí, tendrás que pedir un visado por ser familiar madre de español, pero bueno, en cualquier caso, te recomiendo que lo hagas por el consulado para que no te encuentres con una denegación de trámite. Y a partir de aquí, Ave Fénix, pues muchísimas gracias. La pregunta está clarísima y está respondida. Johnny Gamboa: tengo desde enero iniciado mi trámite de cambio de estancia a residencia. Claro, esto será en Madrid o Barcelona, imagino. Pregunta: una vez obtenida resolución familiar favorable, ¿puedo reagrupar a mi esposa? En principio sí, Johnny, sin problema. No, perdón. Disculpa, desde la estancia por estudios no tienes el año de residencia previo. Te pido disculpas. No, con la estancia por estudios no te habilita luego para la reagrupación al año siguiente. Tendrás que esperar un añito o plantear la estrategia que vas a hacer para traer, Johnny, a tu pareja. Buenísimas las preguntas de hoy, ¿eh? Es una maravilla. Los directos a mí me encantan, me gustaban muchísimo.
En fin, me encantan los directos porque son preguntas excepcionales, espectaculares, y yo sé que algunos de vosotros estáis en la playa, en la piscina, en el chiringuito, en las terrazas, y que me estáis viendo, pues para mí es todo un honor y un lujo. Las personas que estáis en casa con el aire acondicionado, pues también es un honor y un lujo poder ayudaros. Y seguimos con la siguiente pregunta. Winston, ¿podría mi cónyuge dominicano solicitar el visado de familiar de español sin que tengamos todavía la inscripción en el registro civil central? No. Claramente, para los trámites y más consulares, tenéis o obligatoriamente necesitáis siempre lo que sería ese certificado de matrimonio con el matrimonio inscrito en el registro, bien sea central, en el registro civil central o en el registro civil correspondiente, en el local correspondiente cuando os habéis casado por España, que es la diferencia que hay. Sigo a dos ventanas, estoy viendo las preguntas. Nadia, muchísimas gracias, veo que vienes Nadia, veo que vienes del Instagram, muchísimas gracias, has visto, te respondí mucho más rápido en el YouTube, puesto que hoy el YouTube era el directo inicialmente, o es el directo en el YouTube en simultáneo con el Instagram, le estoy dando prioridad al YouTube. En cualquier caso, las preguntas de tarjeta familiar de español, veis que yo os invito a que las metamos por el consulado para aquellas personas que estéis fuera, porque como decía antes, a una persona que está aquí que ha escrito una pregunta, aquí la cuestión es que la ley dice excepcionalmente. Si acaso, las personas que estéis en el YouTube vais a ver que vuelvo a compartir pantalla para compartiros el conocimiento en directo de los artículos. Creo que es muy útil para vosotros y que veáis que no os estoy vendiendo la moto. Y en este sentido, vamos a darle a compartir pantalla y simplemente es eso lo que voy a hacer. Hace rato mencionaste que también se puede hacer estancia por estudios con idiomas. Correctísimo. La respuesta claramente es que sí se puede. Estoy viendo... A ver. Sí, ya me habéis compartido. Entonces, dice... A las personas... Dice, en el artículo 97.1c, dice... Las personas que estáis en el YouTube, yo os lo voy a leer a los de Instagram, pero las personas que estáis en el YouTube podéis hacer captura de pantalla, porque acabo de compartir el artículo y ya veis que dice, excepcionalmente, cuando la persona y el ciudadano español, cuando la persona extranjera y el ciudadano español se encuentran en territorio nacional, es decir, en España, dice... podrán pedir indistintamente en España cualquiera de los dos esta solicitud, pero es que dice la palabra excepcionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles y los familiares de españoles me tienen a mí un poco inquieto, porque eso de que diga la palabra excepcionalmente me da a mí, o pareciera, o que, como que quiere de alguna forma decirnos que no las van a admitir cuando la persona esté recién llegada, o cuando... Es que no termino de entender la interpretación de eso, lo he leído muchas veces, no sé si se interpreta a los familiares del ABC, que a veces cónyuge, pareja de hecho no inscrita, porque luego dice en el apartado Tata que serían los hijos, hasta que cumplan 18 los familiares incluidos también podrán desde España indistintamente cualquiera de los dos esta solicitud. Es que yo no lo entiendo, porque la excepcionalidad ¿a qué aplica? A los hijos. Es que está mal redactado, porque entonces tendría que estar excepcionalmente delante de lo que son los familiares incluidos en el artículo D. Es que yo le he dado muchas vueltas y no lo termino de entender. Por eso os estoy animando a que si ya estáis en país de origen, preparéis con anterioridad la solicitud y que conforme vayamos metiendo trámites, conforme vaya avanzando la tarjeta familiar de español, os iremos informando de cuál es la aplicación de este artículo 97. Os iremos diciendo cuál es la aplicación de este artículo 97. Seguimos adelante con las preguntas. Abuelo español, madre español, hermano español, padrastro español, y a mí me lo denegaron porque mi madre es por opción, pero tenía que haber atendido que es eso el cambio. Bien, ¿estás hablando, Lidia, de la ley de memoria democrática? Pues bueno, lo que tienes que hacer es recurrir. Ese recurso, si lo metes por España, sí sale favorable. Sí sale favorable, ¿vale? Seguimos adelante. Deseo expresar una situación que nos está pasando a muchos residentes de MIR extracomunitarios. A algunas personas les está saliendo el visado de estudios sin asignación de NIE, el cual es necesario para cualquier tipo de trámite posterior.
firmar el contrato en el hospital, empadronarse, obtención de la seguridad social, etcétera. Que para agendar una cita en extranjería hay que esperar un largo tiempo, así como para tener la resolución de trámite. Expreso las siguientes preguntas. ¿Se puede solicitar la TIE solamente con el visado de duración de la misma cita que nos genera automáticamente un NIE? Es que yo no tengo conocimiento de por qué os está pasando eso, la verdad. Yo aquí en este directo te tengo que pedir disculpas. En este caso, Luigi, te animo a que cojas una consulta conmigo, cojas una consulta por privado, y lo que voy a hacer es preocuparme de resolverte la situación que tienes. Desconozco lo que está pasando. Entonces ahora mismo, no sé si se debe al tipo de visado que es, o algo en particular, o al consulado en concreto, y lo que puedo hacer es darte ayuda a la situación que tú estás teniendo. Ahora mismo, aquí, no sé qué está pasando, no te podría ayudar. Te agradezco muchísimo y te pido disculpas. Te agradezco muchísimo que estés en el directo y lo que te animo es que cojas una consulta, en cualquier caso, incluso que entres en el despacho y ahí te vamos a resolver la situación que tienes. Como comprenderás, hay temas que son más del día a día, más a la mano, y hay temas que son un poquito más especiales y que ahora mismo también por la velocidad del directo, por la velocidad de las preguntas, por la tipología que estamos teniendo de directo, además, como ya dije al principio, es mi primer directo desde hace bastante tiempo y no tengo esa agilidad quizás, entonces ahora mismo no estoy situando la información que me has preguntado. Ya habéis hecho una segunda o tercera pregunta de MIR. Si queréis, lo que podemos hacer es coge una consulta y en cualquier caso yo para el siguiente directo tendré la precaución de estar más actualizado y ver qué es lo que está pasando en ese tema. Por otra parte, o en la misma línea, Luigi, puedes sacar NIE provisional, que no sé si sería lo que tendrías que hacer, pero si no, tienes que hacer trámite. No pasaría nada, simplemente tienes que hacer trámite en extranjería. Vamos con Ani Dávila. Hola, soy peruana. Sé que hay un acuerdo bilateral entre España y Perú. Exacto. Pues lo que tienes que hacer en la misma línea de Luigi es organizarte. Tenéis que planificar la estrategia para cuando tú vayas a aplicar a documentación no te encuentres con algún tipo de denegación por haber superado el plazo de los 90 días en España. Las extranjerías, y más con este nuevo reglamento, hay que planificarlas, porque lo que se está pretendiendo por parte de España con este nuevo reglamento, sin duda alguna es que se pidan visados. Sin duda alguna lo que ellos quieren es que se pidan visados. Y en este sentido tenéis que organizar la migración, ¿vale? Entonces ahí te dejo la respuesta. Nadia, como cónyuge actualmente, hayamos respondido esta pregunta. En el caso de hacer trámite de tarjeta, las hemos respondido. Mira, como empezamos a hablar de otro tipo de trámites. Dice, en el caso es complicado hacer el trámite de residencia de familiar de español. Mejor considerar si puedes hacer, claro. Ahí teníamos la pregunta de que si tú llevas más de 2 años en España y no tienes la posibilidad, porque tu madre no estaba en España o la abuela ya estabas 4 años con ella, pues que te valores hacer otro tipo de solicitud cuando lleváis más de 2 años en España. Luigi, muchísimas gracias a ti por tus preguntas. Gracias por estar esta tarde aquí, magnífica, de verano, con Eurohispana. Gracias. Dice, ¿cuánto tiempo tardan en admitir la residencia de búsqueda de empleo? Bien, siempre cuando estamos hablando de este tipo de preguntas, de cuánto tiempo tardan en admitir, tenéis que plantear que dependerá de la oficina de extranjería en concreto. La oficina de extranjería a la que hace referencia supongo que será Barcelona o Madrid. Dice, ¿sería la mejor para continuar después de una estancia por estudios? En valoraciones morales es que estoy entendiendo que es la mejor para la finalidad de la que tú haces, que es buscar empleo en España. Si la respuesta es esa, sí, pudiera ser una muy buena opción. Si no, también puedes agotar los 90 días posteriores para ver si tú, después de que has estado con la estancia por estudios en España, consigues esa oferta de trabajo. Entonces, bueno, la respuesta puede ser que sí, como una respuesta rápida pudiera ser que sí es esa, pero que quizás puedes agotar también el plazo de los 90 días para ver si encuentras trabajo. Y si este es tu caso, pues desde luego que tú puedes, como te digo, agotar la estancia por estudios hasta el final, ¿no? Búsqueda de empleo en general no es fácil. La búsqueda de empleo, os lo digo en privado muchas veces, lo hemos dicho en otros directos en los que hacíamos tiempo atrás. No es fácil la estancia por estudios, no es fácil, y os digo por qué. Perdón, la búsqueda de empleo, no es fácil la estancia de estudios a búsqueda de empleo,
Y es porque presenta problemas tanto en la entrada a esa búsqueda de empleo como también la salida a la búsqueda de empleo. Y en este sentido, mucho cuidado porque requiere de unos estudios, unos niveles de estudios, haber superado los estudios que hiciste en la estancia por estudios. Entonces tiene muchos requisitos que empiezan a entrar en complejidad. Luego, cuando tú la tienes, la estancia la residencia de búsqueda de empleo favorable, lo que te vas a encontrar es que la salida de la estancia, la salida de la búsqueda de empleo no es tampoco fácil. Entonces te vas a tener que agotar ese año a los periodos previos a la caducidad de la tarjeta, y lo que puede pasar es que si haces la modificación de forma previa puede salir favorable o puede salir denegada. Nosotros en el despacho hemos tenido todo. Como os digo, la búsqueda de empleo es una buena opción si es para la finalidad que se ha creado, ¿vale? Seguimos adelante. Me dice José Luis: oye, Carlos, ¿cuántas preguntas? Si alguien necesita ayuda en verdad, que contacte con vosotros. Pues sí, muchísimas gracias, José Luis. A ver, voy a seguir con las preguntas. José Alejandro. Claro. Dice: estoy con mi pareja en estancia en estudio. Mi pareja ya tiene trabajo, yo estoy con contrato en prácticas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer el cambio al estatus migratorio? José Alejandro, pues muchísimas gracias. Enlazamos con la pregunta que nos había hecho Viviana. Y bueno, lo que tú podrías hacer, como digo, es de la estancia por estudios a la residencia por cuenta ajena funcionan muy bien. A la residencia por cuenta propia, bueno, tienes que tener ese proyecto. A la residencia en contrato en prácticas, sí se puede, no es la más fácil, pero también salen favorables, ¿verdad? Cuando la empresa te hace esa oferta de prácticas. Y en este sentido, pues que las salidas de las estancias de estudios en general a una con trabajo sí salen bastante bien. Estamos hablando de un 95% favorables. Son residencias que gustan mucho. Pregunta interesante, Prese. ¿Se puede aplicar a una residencia si se compra una vivienda en España? No. Las residencias de inversores fueron derogadas a partir de abril de este año 2024. Eso ya pasó a la historia. Eso ya pasó a un final feliz, o no feliz, pero a otro plano. Muy bien. ¿Por qué estoy evaluando esta opción? Bien, ya hemos respondido a estas preguntas, Paula. He leído varias noticias de que España agilizará los trámites. Sí, España agilizará los trámites para traer a los de Estados Unidos. Bien, el nuevo reglamento se supone que iba a agilizar trámites, pero todo ya está bastante ágil, digitalizado, sistemas informáticos. Lo que nos hace falta, querida Paula, son más recursos, principalmente humanos. Lo que necesitamos son más recursos humanos. Súper importante que las oficinas de extranjería se estaban poniendo en huelga y se quieren poner en huelga para pedir más recursos a lo que es la administración pública española. No olvidéis que se quiere crear un registro de extranjeros a nivel europeo. Cuidado, no olvidéis que se quiere crear un registro de extranjeros a nivel europeo, que eso ya viene en marcha. Lo que va a tener a todos los extranjeros o personas que no sean extracomunitarias bajo los regímenes de control a nivel europeo. Muchas gracias a todas esas preguntas que nos habéis hecho, a las personas que estáis también en el YouTube. Me gustaría que las personas que estéis en el YouTube hagáis las últimas preguntas mientras voy respondiendo alguna más de Instagram, porque nos empezamos con las últimas 5 preguntas de cierre. Como digo, muchísimas gracias en este primer directo. Me he dejado la garganta. Lo doy todo por vosotros, lo doy todo con vosotros. Y como os decía, muchísimas gracias a las personas que habéis estado hasta el final, porque en un día magnífico de verano, de estar en la piscina, en el chiringuito, en la terraza, tomando una tapita, ¿verdad? Pues que habéis estado conmigo, pues es de último, de orgullo para mí. Y en este sentido, ¿cuáles son las diferencias de los arraigos? Bien, tenemos 5 arraigos. Recordad que el arraigo social, el nuevo arraigo social, es que estéis 2 años en España con informe de integración o familiar del cual dependéis. 2, el arraigo segunda oportunidad, bueno, pues que hayáis tenido una residencia
en España y que esa residencia sea un estatus de legalidad, no valdrían las estancias por estudios. 3, tendríamos también el tema de lo que son la posibilidad de pedir por el arraigo sociolaboral, que por cierto pinta muy bien porque estábamos hablando que se puede pedir con posibilidades de residencia o contratos de hasta 20 horas, entonces suena o tendría muy buen aplicativo ese arraigo socioformativo. Y luego tenemos el arraigo familiar, que es un casito muy especial que hay, muy raro además, que yo no lo termino tampoco de encajar muy claramente, pero bueno, es para aquellos que son padres de menores, pero en un régimen especial. Y en el tema del arraigo socioformativo serían para aquellas personas que hayan estudiado o que vayáis a estudiar en España, pero una tipología muy concreta de estudios que os van a habilitar luego para que os incorporéis al mercado laboral. Pregunta. A ver, José Alejandro, ¿cómo puedo contactarme para revisar el detalle? Claro, pues nada, muy fácil, José Alejandro. Muchísimas gracias por tu pregunta, porque en este directo no lo he dicho. Siempre podéis escribirnos una consulta o pidiendo consulta directamente por Instagram, también directamente a la página web. Lo mejor de todas formas, ya os lo adelanto, es en nuestra página web en Google, Eurohispana Abogados, y lo que vais a hacer es directamente en la pestaña de reserva de citas, arriba a la derecha, reservar cita con nosotros, ¿no? En lo que son las pestañas de arriba de contacto. Reserva de cita y ya está. Y coged una cita con nosotros, Eurohispana Abogados, en Google, que es lo más fácil y lo más rápido. Pues de verdad, para mí es todo un orgullo que personas como vosotros estéis conmigo un día como hoy, un domingo a las 9 de la noche. Espero que he podido cumplir, espero que también he estado a la altura. Os pido disculpas de la garganta. Como hago tantas consultas, como hago tantas reuniones, al fin y al cabo me pasa factura. Y José Luis, muchísimas gracias a ti también, a tus Repueblas, por estar hasta el final con nosotros. Y un placer. Seguimos a la orden desde el despacho, desde Madrid, 9 de la noche, sirviéndoles a cada uno de ustedes desde el corazón para vosotros, para poder ayudaros de verdad. Gracias, queridos amigos.